Me apoyo al monasterio de la Sagrada Familia, el hereje José Guzmán de doctrina anticatólica y el cisma del obispo Alarcón. Hace algún tiempo, como consecuencia de un video de ataque al monasterio de la Sagrada Familia del canal Doctrina Anticatólica del hereje José Guzmán, en honor a la verdad salí públicamente en defensa del monasterio, ya que, hasta donde tengo entendido, estos monjes benedictinos, a través de sus páginas en varios idiomas, son los únicos católicos en el mundo que al menos públicamente defienden el dogma de la salvación, del cual yo tenía algunas dudas que nacían de algunas enseñanzas heréticas que recibí del obispo Alarcón, que más adelante estaré explicando, pero que sin embargo, y con la gracia de Dios, tras consultar su material y ver la enseñanza magisterial de la Iglesia, pude comprender plenamente la herejía a que estaba presto a caer. Pero para dejar claro el tema, y antes de proceder, como yo soy un párvulo en la materia, dejemos que hable la Iglesia misma en este respecto. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Exsultate Deo, 22 de noviembre de 1439, ex cátedra. El primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia, y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todos, si no renacemos por el agua y el Espíritu, como dice la verdad, no podemos entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. La materia de este sacramento es el agua verdadera y natural. Fin de cita. Si bien podría ahondar mucho más en este asunto y dar muchos más ejemplos magisteriales, a estas alturas sería redundante, ya que el hermano Miguel Dimon en su libro Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna posibilidad de salvación, no ha dejado cabida la duda, la mala interpretación ni el error, pero traigo a colación este tema porque entre muchos llamados, entre comillas, tradicionalistas, entre los cuales me voy a tomar la libertad de incluir al hereje José Guzmán, que creen en los mencionados bautismos de deseo y de sangre, y que por tanto niegan el dogma de la salvación, se excusan de debatir el tema con el falso argumento que no es bueno traer estos temas que causan conflicto y división. Pero debo decirles que en sí misma esta actitud no es católica, es más bien cobarde, y que además la única división que trae es entre verdaderos católicos y falsos tradicionalistas, que por mucho que ataquen al modernismo, en este mismo respecto comparten quizás su peor herejía, y que además, aunque no lo crean ellos particularmente, al apoyar o recomendar a quienes así piensan, y que sabemos que así piensan porque es de conocimiento público y en la mayoría de los casos hasta impositivo, se hacen partícipes de su herejía. Canon 2197, Código de Derecho Canónico de 1917. El delito es público si ya está divulgado, o si fue cometido, o se halla en tales circunstancias que puede y debe juzgarse prudentemente, que con facilidad habrá de adquirir divulgación. Aclarado el tema y además siendo absolutamente comprobable que el mencionado sujeto apoya a cuanto sacerdote hereje se le cruce siempre y cuando sea sedevacantista, me vi en la obligación de desobedecer la instrucción del obispo Alarcón de apoyar a José Guzmán, misma que se hizo desde el púlpito y en medio del santo sacrificio de la misa, no una sino 2 veces, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Desde luego, esta postura causó disgusto entre algunos de los congregados, que comparten el criterio de perpetuar el ataque sin fundamento al monasterio de la Sagrada Familia, llevando al obispo Alarcón a caer en un grosero cisma ya de conocimiento público debido a su apoyo al canal de Guzmán. Pero ¿por qué digo que estuve cerca de caer en herejía? Y de hecho, hubiera sido así si no hubiese pasado muchas horas revisando el material de enseñanza dogmática del monasterio, principalmente respecto al bautismo sacramental, o mejor dicho, la exposición de la herejía de confesar más de un bautismo que tan fácilmente abrazan la mayoría de los falsos tradicionalistas.
pues porque indirectamente esta era la enseñanza que estaba recibiendo del obispo Alarcón, quien, a pesar de rechazar los mencionados bautismos de deseo y de sangre, no cree, o al menos no creía, quizá hasta que revisó el material del monasterio, que una persona que no haya recibido el sacramento del bautismo tenga alguna posibilidad de salvación, arguyendo algunas veces que podían haber casos excepcionales o que si no hubiera quien bautice a una persona que desea recibir el sacramento, podía quizá en la infinita misericordia de Dios ir al limbo de los justos, enseñanzas que correctamente interpretadas son la directa negación al dogma de la salvación. Pero la raíz de esta posición, de qué pasa con las personas de buena voluntad que no tienen posibilidad de recibir el sacramento del bautismo, es negar la enseñanza dogmática que el bautismo conferido por un no católico es válido siempre que haga lo que hace la Iglesia. Tema que lo explico detalladamente en el video ¿Existen bautismos fuera de la Iglesia católica? Y de rebautizar no condicionalmente, como consecuencia de esta herejía, a cualquier persona que fue bautizada en la secta del Vaticano, una vez promulgados los documentos del conciliábulo, posición y práctica que es radicalmente cismática. En vista de esta situación, me acerqué en 2 ocasiones al obispo Alarcón con la intención específica de hacerle ver su error, con caridad, pero la respuesta fue negativa y rotunda, aun después de que le leí la siguiente enseñanza dogmática. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Exsultate Deo, 1439. Cito: pero en caso de necesidad no solo puede bautizar el sacerdote o el diácono, sino también un laico y una mujer, y hasta un pagano y hereje, con tal de que guarde la forma de la Iglesia y tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Fin de cita. A lo que arguyó que tendría que mostrarle una enseñanza donde diga que son válidos los bautismos conferidos por apóstatas, ya que los de la secta del Vaticano no solo son herejes, sino apóstatas. Y si bien esto es cierto, tanto un hereje como un apóstata y un pagano son considerados obviamente como no católicos, y que además, como enseña el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum, cualquier hereje es un apóstata, porque los que disienten en un solo punto de la fe rechazan absolutamente toda la fe. Papa León XIII, Satis Cognitum, numeral 9, 29 de junio de 1896, cito: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Fin de cita. Pero lamentablemente el tema no quedó ahí, ya que al ver que todo lo que decía estaba respaldado por enseñanza magisterial y que contradecía su práctica de rebautizar como hacen los herejes, mandó que quedaba prohibido a todos los laicos de Bolivia hacer enseñanza doctrinal, indicando que la Iglesia es una institución monárquica y que no corresponde a cualquiera hacer interpretación privada del dogma, cual protestante sobre las Sagradas Escrituras, posición que es en sí herética. Como lo explico en el video, ¿puede un católico interpretar el dogma? Y hasta debatir de ciertos puntos que puedan causar, entre comillas, conflicto, como por ejemplo la validez de los sacramentos. Creo que ya he dejado claro que esta postura de evitar temas de conflicto no es católica, ya que los católicos, teniendo todos una misma fe, pues no tenemos ningún conflicto en esta materia, ni lo tendremos. Debo reiterar que hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar esta situación, pero todo esfuerzo fue inútil, ya que la posición del obispo Alarcón, como lo he demostrado en este documento, es tristemente la de un cismático radical, que, como generalmente sucede en estos casos, para justificar su postura se ve obligado a caer en herejía tras herejía. Insto a todas las personas de Bolivia que deseen abrazar la verdadera fe católica tradicional a que recen el rosario todos los días, los 15 misterios, consulten el material del Monasterio de la Sagrada Familia, principalmente sobre los pasos para la conversión, y que consideren que la Iglesia es madre y por algo nos ha dejado para estos tiempos difíciles, en caso de extrema necesidad, en los que vivimos la posibilidad de recibir el sacramento del bautismo condicional, en caso de duda, que la hay en todos los conferidos por la secta Novus Ordo, por cualquier otra persona, sea esta hereje, pagana, idólatra, satanista, etc. La materia del bautismo es agua pura y verdadera. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!